Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 70. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los filisteos movilizaron sus tropas para la guerra. Se reunieron en Soco de Judá. Su campamento se situaba en Efes Damim, entre Soco y Azeca. Saúl y los israelitas se concentraron, también instalaron su campamento en el valle del Terebinto y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban en una de las laderas de los cerros y los israelitas en la otra. Solamente los separaba un valle. Un guerrero destacado de nombre Goliat salió de las filas de los filisteos. Era un hombre de Gat que medía más de 2 metros. Tenía en su cabeza un casco de bronce e iba revestido de una coraza de escamas. El peso de su coraza de bronce era de 70 kilos. Llevaba polainas de bronce y a la espalda una lanza de bronce. El palo de su lanza era tan grueso como el que conforma el marco de un telar, y la punta de hierro de su lanza pesaba nada menos que 7 kilos. Un escudero iba delante de él. Se puso frente a las filas de Israel y les gritó: ¿Por qué han salido en son de guerra? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los servidores de Saúl? Elijan pues al que me enfrentará en nombre de ustedes. Si es capaz de vencerme y derribarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo derribo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. El filisteo agregó: les lanzo pues hoy un desafío a las tropas de Israel. Denme un hombre para que me enfrente solo a solo. Cuando Saúl e Israel oyeron las palabras de los filisteos, quedaron asustados y desmoralizados. David era hijo de Jesse, un afrateo de Belén de Judá, quien tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, Jesse ya era viejo, pero había enviado hombres al ejército. Sus 3 hijos mayores, Eliab, el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero, se fueron a la guerra con Saúl. David era el menor, y como los 3 mayores se habían ido con Saúl, David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se presentaba cada mañana y cada tarde, y así lo hizo durante 40 días. Jesse dijo a David: toma para tus hermanos una bolsa de trigo tostado y 10 panes. Se los llevarás al campamento a tus hermanos y darás estos 10 quesillos al jefe de 1000. Preguntarás por la salud de tus hermanos y me traerás algún recuerdo de ellos. Tanto ellos como los hombres de Israel estaban con Saúl en el valle de Terebinto, peleando contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño encargado a un pastor, tomó su bolsa y se fue tal como Jesse se lo había ordenado. Cuando llegó el ejército, estaba dejando el campamento para tomar sus posiciones y lanzar el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos se pusieron en fila frente a frente. David encargó su bolsa al que cuidaba los equipajes y corrió al frente de la tropa. Fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaban conversando con ellos, salió de las filas Goliat, el celoso filisteo de Gat, a lanzar su desafío, y David lo oyó. Los israelitas apenas lo vieron, empezaron a retroceder llenos de miedo. Un hombre de Israel dijo: ¿han visto a ese hombre que sale de las filas filisteas para insultar a Israel? Al que logre derrotarlo, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija y examinará a la casa de su padre de cualquier impuesto. David preguntó a los hombres que estaban a su alrededor: ¿qué le harán al que venza a ese filisteo y logre vengar el asunto que se hace a Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que insulte así a las tropas de Dios vivo? Y a la gente repitió lo dicho anteriormente: esto hará con el hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, oyó que conversaba con los soldados y se enojó con David. Le dijo: ¿por qué viniste para acá? ¿A quién dejaste encargadas las ovejas que tenemos en el desierto? Ah, ya sé. Tú andas curioseando y buscando la ocasión para ver la batalla. David le respondió: ¿pero qué he hecho yo? ¿Acaso uno no tiene derecho de hablar? Se dirigió a otro con la misma pregunta, pero las personas le dieron la misma respuesta. Oyeron las palabras de David y se las transmitieron a Saúl, quien lo mandó llamar. David dijo a Saúl:
no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Pero Saúl dijo a David: tú no podrás pelear con él, eres solo un niño y él, en cambio, es un hombre que pelea desde su juventud. David dijo a Saúl: cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y aparecía un león o un oso para llevarse una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y le quitaba la presa del hocico. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con este filisteo que ha insultado a los ejércitos de Dios vivo. Así como tu servidor ha vencido al león y al oso, lo mismo hará con ese filisteo que ha insultado las tropas del Dios vivo. David dijo además: de la misma manera que Yahvé me ha liberado de las garras del león y de las zarpas del oso, así también me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: anda y que Yahvé esté contigo. Saúl pasó a David su propio equipo de combate, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. David se ciñó la espada por encima de su vestimenta, trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a eso. Entonces dijo a Saúl: no puedo caminar con todo esto porque no tengo costumbre. Y David se quitó todo. Tomó su palo y recogió del lecho del arroyo 5 piedras bien planas, las puso en su morral de pastor, en su bolsa de cuerno, tomó la honda en la mano y avanzó hacia el filisteo. El filisteo iba y venía y se acercó a David. Su escudero iba delante de él. El filisteo dio a David una mirada de desprecio porque no era más que un muchacho. David era rubio y de buena apariencia. El filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? El filisteo maldijo a David por todos sus dioses y enseguida le dijo: ven para acá para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. David respondió al filisteo: tú me atacas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, que has insultado. Oh Yahvé, te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en nuestras manos. En ese momento el filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió hacia adelante al encuentro del filisteo, metió rápidamente la mano en el morral, sacó de allí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al filisteo en la frente, la piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo con una honda y una piedra, derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la viana y espada en mano le cortó la cabeza, así acabó con él. Los filisteos, al ver la muerte de su campeón, salieron huyendo. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron lanzando su grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón, y los cadáveres de los filisteos quedaron esparcidos por todo el camino desde Sarajim hasta Gat y Ecrón. Cuando regresaron los israelitas de esa persecución a los filisteos, saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Sus armas, en cambio, las dejó en su propia tienda. Al ver cómo David iba a enfrentarse con los filisteos, Saúl había dicho a Abner, el jefe de su ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Abner le respondió: por mi vida, oh rey, que no lo sé. El rey le dijo: infórmate para saber de quién es hijo ese muchacho. Cuando David regresó después de haber derrotado al filisteo, Abner lo llevó donde Saúl tenía en la mano la cabeza del filisteo. Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: soy hijo de tu servidor Jesse en Belén. Cuando David terminó de hablar, el corazón de Jonatán sintió afecto por David, y desde ese día Jonatán amó a David tanto como a sí mismo. Ese día Saúl
alojó a David en su casa y no dejó que volviera donde su padre. Jonatán, por su parte, hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, junto con su traje, su espada, su saco y su cinturón. En todas las expediciones a donde lo enviaba Saúl, David tenía pleno éxito y Saúl lo puso a la cabeza de todos sus hombres de guerra. Era querido por todo el pueblo y también por los servidores del rey. Cuando volvieron después que David hubo dado muerte al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron al encuentro del rey Saúl, cantando y bailando con tamborines y arpas, canciones festivas. El coro de las bailarinas entonaba este canto: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Eso le disgustó mucho a Saúl, quien se enojó. Se dijo: le han dado 10,000 a David y a mí solo 1,000. No le falta más que la realeza. Desde ese día Saúl miró a David con malos ojos. Al día siguiente se apoderó de Saúl un mal espíritu de Dios y estaba como loco en su casa. David le tocaba la cítara como todos los días, pero Saúl había tomado su lanza. La disparó la lanza pensando: voy a clavar a David en el muro, pero David eludió el golpe las 2 veces. Saúl empezó a temer a David porque Yahvé estaba con él mientras se retiraba de Saúl. Saúl alejó a David de su casa y lo hizo jefe de 1000. Este iba y venía a la cabeza del pueblo. David resultaba victorioso en todas sus expediciones porque Yahvé estaba con él. Saúl vio el éxito de David y le temió. Todo Israel y Judá amaban a David porque éste iba y venía al frente del pueblo. Saúl dijo entonces a David: ¿conoces a mi hija mayor, Merob? Te la daré como esposa si demuestras ser valiente a mi servicio cuando dirijas la guerra de Yahvé. Pues Saúl decía: que no muera por mis manos, sino por las manos de los filisteos. David dijo a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué vale mi vida? ¿Qué es la familia de mi padre en Israel para que yo llegue a ser el yerno del rey? Pero cuando llegó el día en que debía dársela a David la hija de Saúl, esta había sido dada como esposa a Adriel de Mejolá. Mical, la segunda hija de Saúl, amaba a David y se lo dijo a Saúl, quien se sintió feliz por eso, pues se dijo: se la daré, pero será para él una trampa, así conseguiré que caiga en manos de los filisteos. Saúl llamó a David por segunda vez: ahora sí que serás mi yerno. Saúl dio esta orden a sus servidores: conversen directamente con David y díganle: el rey te quiere. Sabes que todos sus servidores te aman, acepta pues ser ahora el yerno del rey. Los servidores de Saúl transmitieron estas palabras a David y David le respondió: parece que para ustedes es muy sencillo llegar a ser el yerno del rey, pero ¿se han fijado en que yo soy un hombre sin dinero y humilde? Los servidores de Saúl se lo repitieron. Esta es la respuesta de David. Saúl les dijo: así hablarán a David. Para ese matrimonio el rey no quiere dinero, sino únicamente 100 prepucios de filisteos para vengarse así de sus enemigos. De ese modo pensaba Saúl que David iba a caer en manos de los filisteos. Los servidores transmitieron esas palabras a David, a quien le pareció que sería bueno ser el yerno del rey. Aún no se cumplía el plazo cuando David salió de campaña con sus hombres, mató a 200 filisteos y se trajo sus prepucios, que mandó al rey para ser así su yerno. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical. En esa oportunidad Saúl se dio cuenta de que Yahvé estaba con David. Mical, por su parte, la hija de Saúl, quería a David. Saúl temía a David cada vez más. Su odio a David se había vuelto habitual. Cada vez que los jefes de los filisteos salían de campaña, David tenía más éxito que los demás servidores de Saúl y llegó a ser célebre. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que sería bueno matar a David, pero Jonatán, el hijo de Saúl, era muy amigo de David. Le advirtió pues a David: Saúl mi padre trata de matarte, mantente en guardia mañana temprano, ponte a resguardo y escóndete. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campamento donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre y veré lo que pasa, te lo comunicaré enseguida. Jonatán defendió a David ante su padre Saúl diciéndole: no haga daño al rey, a su servidor David, pues él no te ha hecho ningún daño y lo que ha hecho te ha servido mucho. Arriesgó su vida para derribar al filisteo y Yahvé dio allí una gran victoria a todo Israel.
Cuando tú lo viste, te sentiste bien contento. ¿Por qué pues pecarías manchándote con sangre inocente si mandas a asesinar a David sin razón? Saúl escuchó a Jonatán y le juró por la vida de Yahvé que David no morirá. Inmediatamente Jonatán llamó a David y le contó esa conversación. Luego llevó a David donde Saúl y se puso a su servicio como antes. La guerra se reinició. David salió de campaña contra los filisteos y les infligió una gran derrota. Salieron huyendo ante él. Mientras Saúl estaba sentado en su casa con la lanza en su mano, se apoderó de él el mal espíritu de Yahvé. David se puso a tocarle la cítara. Saúl trató de clavar a David en el muro con su lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza se enterró en el muro. David salió huyendo y escapó una vez más. Esa misma noche Saúl mandó unos hombres para que cercaran la casa de David y lo asesinaran en la mañana. Pero Mical, la mujer de David, le dio este aviso: si no escapas esta misma noche, serás asesinado mañana. Mical ayudó a David a bajar por la ventana, se alejó, salió huyendo y se puso a resguardo. Mical acostó entonces en la cama uno de los ídolos que tenía en la casa, le puso en la cabeza una peluca de pelo de cabra y lo tapó con una manta. A los hombres que Saúl había mandado para apresar a David les dijo: está enfermo. Pero Saúl mandó de nuevo a sus hombres con el encargo de que vieran a David, diciéndoles: tráiganmelo en la cama para darle muerte. Entraron los mensajeros y encontraron al ídolo en la cama con la peluca del pelo de cabra en la cabeza. Saúl dijo a Mical: ¿por qué te has burlado de mí? Dejaste que mi enemigo se fuera y escapó. Mical respondió a Saúl: es que él me dijo: si no me dejas salir te mato. David se libró pues al huir y llegó a la casa de Samuel en Rama. Le contó a todo lo que había hecho Saúl con Samuel. Se fue a vivir a las celdas de los profetas. Le avisaron a Saúl: David está en la celda cerca de Rama. Saúl mandó entonces unos hombres para que se apoderaran de David. Cuando se encontraron con un grupo de profetas que estaban profetizando y Samuel los presidía, el Espíritu de Dios se apoderó de los enviados de Saúl, quienes se pusieron a profetizar. Se lo comunicaron a Saúl, quien mandó a otros mensajeros, lo que también profetizaron. Por tercera vez, Saúl mandó mensajeros y estos también se pusieron a profetizar. Salió él mismo entonces rumbo a Rama y llegó a la gran cisterna que estaba en Secú. Allí preguntó: ¿dónde está Samuel y David? Le respondieron: están en la celda cerca de Rama. Y mientras se dirigían a la celda cerca de Rama, el Espíritu de Dios se apoderó de él y continuó su camino profetizando hasta que entró en las celdas cerca de Rama. Además se quitó sus ropas y profetizó delante de Samuel hasta que se desmayó. Permaneció desnudo en el suelo todo el día y toda la noche. De ahí proviene el dicho: ¿así que también Saúl está entre los profetas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año, si se puede.